acerca del libro de Apocalipsis. Amén, hermano. Sí, no sin antes saludarle con la preciosa paz de nuestro amado Señor Jesucristo, y también a todos los hermanos, amigos que nos visitan día a día a través de las redes sociales. Que el Señor añada abundante bendición en vuestra vida. Amén. Y que la palabra del Señor cale profundo en sus corazones, de tal manera que sea esa esperanza, ¿verdad? Esa luz que necesitamos para poder seguir en estos caminos preciosos que son los caminos de nuestro Dios. Amén, iglesia. Entonces vamos rápidamente a abrir la palabra del Señor. Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a dar lectura a los versos 7 al verso 13. Nos toca ya el mensaje a la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Ya terminamos la iglesia de Sardis, vamos al mensaje de la iglesia de Filadelfia, la sexta iglesia. Apocalipsis capítulo 3, verso 7 al verso 13, me dice amén cuando ya tenga la cita bíblica. Gloria a Dios, amén. Vamos a dar lectura de la palabra. Dice la escritura: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cierra sus ojitos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra leída. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría de lo alto para entender los misterios que en ella, Señor, están ocultas. Ese es, Dios mío, tu mensaje. Ese es, Señor amado, tu propósito, que nosotros entendamos de manera espiritual cuál es el propósito y el plan perfecto que mantienes y que tienes para cada uno de nosotros como tu iglesia. Gracias, Padre, te damos en esta preciosa noche en Cristo Jesús. Amén y amén. Dar una fuerte alabanza a Jesucristo, bendito sea su nombre. Gloria a Dios, amén. En esta oportunidad, mi hermano, toca hablar sobre la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Es una de las dos iglesias junto a Esmirna, donde el Señor dice, no dice nada en contra, sino más bien dice todo a favor. Y vamos a ver por qué, ¿verdad? Un contexto histórico breve. Esta iglesia fue fundada por Atalfo Filadelfo, ¿verdad? El rey Atalfo Filadelfo. Su nombre significa amor fraternal. Era una ciudad que tenía bastante riqueza agrícola, más que nada de uvas, ¿verdad? Por eso es que el patrono de esta ciudad era Dionisio, y le rendían culto a este dios, era el dios del vino. Y ya se imagina, ¿verdad? Siendo una ciudad idólatra, pagana, pues no faltaban ni las borracheras ni las orgías. O sea, natural, ¿verdad? En el mundo pagano de esos tiempos. Esta ciudad dice que estaba puesta sobre un terreno o sobre un lugar que frecuentemente sufría de terremotos, creo que en alguna placa tectónica, de tal manera que en el año 17 después de Cristo sufrió un gran terremoto junto a la ciudad de Sardis, ya que quedaba a 45 kilómetros de Filadelfia. Y el emperador Tiberio César es el que ayudó a la reconstrucción, por eso es que también se le puso el nombre como Neo Cesarea.
también se la conocía como Atenitis, ¿verdad? Precisamente por los cultos idólatras, ¿sí? Por la religión, por la excesiva, ¿verdad?, manera o forma de idolatrar y de adorar pues a los dioses paganos. Si no, ahora entiende más o menos por qué a Cuenca se le dice la Atenas, ¿verdad?, del Ecuador. Sí, sí he escuchado que ese es el nombre de Cuenca, ¿verdad? El apelativo de Cuenca, de cierta manera, por los cultos religiosos, ¿verdad? Entonces, esta era la situación, ¿verdad?, geográfica de la iglesia de Filadelfia. Ahora, perdón, de la ciudad de Filadelfia. Ahora, dentro de esta ciudad había una iglesia pequeña, pero una iglesia que había guardado la palabra del Señor, una iglesia que se había mantenido firme en las doctrinas, una iglesia que no había vendido su fe, una iglesia que no había menguado en su fe, una iglesia que valientemente se había, ¿verdad?, parado en medio de un pueblo idólatra y de un pueblo que de cierta manera tampoco los había aceptado. O sea, no es que ellos eran aceptados por el pueblo, al contrario, ¿verdad? No sufrían quizás una persecución terrible, sin embargo no eran aceptados y por lo tanto eran un grupo minúsculo. Sobre esta iglesia es la que vamos a reflexionar en esta noche. Dice el verso 7, ¿verdad? Escribe el ángel al ángel de la iglesia. Ya entendimos que al ángel de la iglesia se refiere al líder de la iglesia, al pastor de la iglesia. Ese es el mensaje, al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Aquí Jesús se presenta, ¿verdad? Y es la única vez que se presenta con un nombre que no se ha descrito en los primeros capítulos del Apocalipsis, donde él en cada presentación de las iglesias tiene una determinada figura. Es la única vez acá donde él se presenta como el santo y el verdadero. El santo, ¿por qué? Porque Jesucristo aquí está demostrando o está afirmando, sería lo correcto, su deidad. Usted sabe y la iglesia entiende que Jesucristo es Dios. Es una lucha que ha habido a través de los tiempos en cuanto a las religiones paganas de este mundo y en cuanto a ideologías, a doctrinas inclusive religiosas, donde niegan a Jesús como Dios. Y usted sabe que doctrinalmente hablando, ¿verdad? Bíblicamente hablando, Jesús dio muestras de ser Dios y él mismo, ¿verdad? Afirmó ser el Hijo de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? A Dios se lo conocía como el Santo de Israel, ¿sí o no? 54 veces, creo yo, si no me equivoco, se nombra en el libro de Isaías este nombre, ¿verdad? Este calificativo, este carácter de Dios. Dios como el Santo de Israel. Jesucristo se presenta aquí como el Santo. Amén, hermano. La palabra santo, ¿verdad?, significa apartado. Viene del griego agios, que significa apartado. En otras palabras, acá estamos hablando del Dios eterno que es apartado de toda inmundicia, que es apartado de todo pecado, que no tiene relación con el pecado, y esa es la presentación de él en esta carta a Filadelfia. Segundo, él dice que él es el verdadero. ¿Por qué es el verdadero? Porque la iglesia debe entender que no hay otra verdad más que Jesucristo. Alguien diga amén. O sea, no hay otra verdad más que él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí, dijo el Señor, ¿sí o no? Cualquiera que quiere llegar al Padre o al cielo o quiere, ¿verdad?, ganarse el cielo por otros medios, pierde el tiempo, porque el único que nos puede llevar al cielo, es decir, el único que nos puede reconciliar con el Padre, es el verdadero, es el fiel y el verdadero. Esto también, ¿verdad?, lo podemos ver si usted va al libro de Apocalipsis, ¿verdad? Ahí mismo en el capítulo 19, perdón. Capítulo 19, verso 11. Mire la descripción de Jesucristo, ¿verdad?, en su segunda venida. Dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Mire cómo se presenta Jesús, ¿verdad? Como el santo y verdadero. ¿Por qué era necesario presentarse así? Primero,
porque de cierta manera, Filadelfia, y al igual que el mundo actual, y al igual que el mundo en todas sus etapas, en todos sus tiempos, ¿sí? Mucha gente, la mayoría de los seres humanos han negado la deidad de Jesús, número uno. Y número dos, ¿verdad? Jesucristo no es la verdad para mucha gente. Otras corrientes, otras ideologías, u otras formas de adoración, u otros ídolos, sea cual sea, son la verdad menos Jesucristo. Entonces, Él se presenta a este grupo pequeño, a esta iglesia, ¿verdad? Que tiene poca fuerza, dice el Apocalipsis, como el santo y el verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí la llave significa autoridad. O sea, Él tiene la llave para abrir, ¿verdad? Y Él tiene también la llave para cerrar. Y si Él tiene la llave para abrir y la llave para cerrar, Él tiene la autoridad, toda autoridad, ¿verdad? Para que lo que Él abre, nadie cierra. Y lo que Él cierra, nadie abre. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Así se presenta el Señor, como el que tiene la autoridad, el que tiene las llaves, ¿verdad? De las puertas que se abren cuando Él quiere abrirlas y a quien quiera abrírselas. Y las puertas, ¿verdad? Las llaves de las puertas cuando se cierran, y se cierran para, ¿verdad? Y nadie puede abrir. Y Él comienza en el verso 8 diciendo, yo conozco tus obras. Reitero esto en todos los mensajes a las iglesias, ¿verdad? Hemos dicho que esta palabra se repite, ¿por qué? Porque el Señor no es indiferente a lo que nosotros hacemos y Él sabe lo que cada uno de nosotros hace. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, yo conozco tus obras, dice, y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Mire, aunque esta iglesia era una iglesia pequeña, era una iglesia quizás con pocos miembros, pero que se habían mantenido fiel ante la filosofía que, ¿verdad?, predominaba, filosofía pagana que predominaba en la ciudad. Sin embargo, podemos ver que esta iglesia, ¿verdad?, esta iglesia tenía un cuidado especial de parte del Señor, porque aunque era pequeña, Dios le iba a abrir una puerta para que pueda predicar el Evangelio. En ese contexto es que habla el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Y si lo podemos revisar, ¿verdad?, para más o menos relacionar en algunos versículos donde se habla acerca de puertas abiertas para la predicación, lo vemos en Hechos 14, 27, ¿sí? Hechos 14, 27. Dice, y habiendo llegado, el apóstol Pablo, y habiendo llegado y reunido la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. 1 Corintios 16, 9. 1 Corintios 16, 9. Algunos pasajes donde, ¿verdad?, se nombra acerca de las puertas. Porque se me ha abierto puerta, dice Pablo, grande y eficaz, y muchos son los adversarios. 2 Corintios 2:12. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Estamos viendo que cuando se habla de una puerta abierta, ¿verdad?, es la oportunidad que Dios nos da para predicar el Evangelio, y que aunque venga la oposición, nadie puede impedir esa predicación. Amén, hermano. ¿Sí? Nosotros a veces pedimos cielos abiertos, ¿verdad? Pero creo que debemos pedir puertas abiertas mejor, ¿sí o no? Porque los cielos abiertos son para, ¿sí o no?, para que llueva bendición. Pero puertas abiertas es para cumplir la gran comisión. Puertas abiertas es para que el Señor nos da la oportunidad de que en el mundo, ¿verdad?, la gente tenga un corazón receptivo, para que cuando prediquemos o anunciemos el mensaje del Señor, el mensaje cale profundamente en los corazones. Hoy día mismo vamos a pedir que el Señor abra puertas, ¿verdad?, para que cuando vayamos a entregar los alimentos a los indigentes, a los mendigos, a los adolescentes y jóvenes que duermen en las calles, ¿verdad?,
que aunque sea una palabra corta, ¿verdad? Pero que sea una palabra de poder que pueda definitivamente ser una semilla que cambia los corazones de las personas a donde vamos. Amén, hermano. Entonces no pedimos cielos abiertos, aunque queremos cielos abiertos, pero realmente lo que la iglesia debe en estos tiempos difíciles, en estos tiempos finales, es pedir puertas abiertas. Señor, ábrenos puertas. Ábrenos puertas para predicar. ¿Por qué? Porque siempre va a haber oposición. Recuerda que tenemos un enemigo común, ¿verdad? Satanás, Señor lo reprende en esta noche. Y ese enemigo común nunca va a estar tranquilo o va a permitir que las puertas se nos abran. Y él tratará de cerrarlas de muchas maneras. Pero aquí está el santo, aquí está el verdadero. El que abre y nadie cierra. Y el que cierra y nadie abre. Ese es el Dios que usted y yo adoramos. Ese es el Dios a quien clamamos para que nos abra las puertas. Porque si Él abre, no habrá diablo ni demonio que nos pueda cerrar las puertas. Alabado sea su nombre. Dale fuertes alabanzas a Jesucristo. Y Colosenses 4:3. Último versículo para Colosenses 4:3. Dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas. ¿Para qué? Para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí estamos hablando de una ciudad, de una iglesia pequeña, de una iglesia que tenía poca fuerza, pero era una iglesia fiel. A esa iglesia pequeña, a esa iglesia fiel, a esa iglesia, ¿verdad? El Señor le iba a abrir una puerta para que en esa ciudad idólatra el mensaje del evangelio corra, alabado sea su nombre. Para que en esa ciudad de pecado, en esa ciudad, ¿verdad?, de lujuria, de embriagueces, el evangelio cale profundamente en las personas. Y lo que para quizás muchos en esa ciudad significaban este grupo pequeño una vergüenza, este grupo pequeño tenía el respaldo del santo y el respaldo del verdadero. Por eso, hermano, no importa la cantidad de personas que seamos. A veces queremos ver iglesias, ¿verdad?, mega iglesias, construcciones enormes, ¿verdad? Queremos ver de pronto miles de personas, pero realmente lo que anhelamos en nosotros, ver, ¿verdad?, que el evangelio haya calado profundo en los corazones, que en lugar de cantidad tengamos calidad de cristianos, que en lugar de numéricos, oh, somos 500, somos 1000, somos 2000, no, que seamos pocos pero buenos, alabado sea el nombre del Señor. Porque, y ahí, si esos pocos pero buenos, Señor, ábrenos las puertas, porque no, mira, a la verdad de Dios no todos responden al llamado del evangelio. Hay muchas excusas, ¿verdad?, que ponemos, que el trabajo, que los hijos, que la casa, que le pega a la esposa, qué sé yo, ¿verdad? Y tantas excusas que ponemos a veces y no predicamos el evangelio, ¿sí o no? Y no predicamos pero sí queremos que nos bendiga el Señor, ¿sí o no? Señor, provéeme, ayúdame, guárdame, bendíceme, sáname, ¿verdad? Por eso es que somos ovejas, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero el Señor también, ¿verdad?, nos demanda, nos exige. La salvación es gratis, es por gracia. Pero hay una parte suya y una parte mía. Una parte suya que demanda el Señor, ¿verdad?, de que nuestras vidas primeramente sean unas vidas apartadas y de predicar el evangelio. Esa es la gran comisión. A eso nos mandó el Señor, ¿verdad? ¿Sí o no? Es la gran comisión. Toda iglesia debe apuntar a la gran comisión, principalmente en estos tiempos. Cuando la iglesia se prepara, se dispone para predicar el evangelio, téngalo por seguro que va a haber oposición. Pero mientras la iglesia no se disponga para eso y solamente se encierra entre cuatro paredes, el diablo está tranquilo, hermano. ¿Sí o no? Porque decimos, es el Señor el que tiene que añadir cada día a los que han de ser salvos. Y eso es verdad. Es Dios el que toca los corazones. Es Dios, ¿verdad?, el que permite que la fe, ¿verdad?, porque dice que la fe no es de nosotros, sino es un don de Dios. Entonces Dios es el que inyecta fe para que a través de esa inyección de fe el hombre pueda entender, pueda abrir sus ojos y pueda tomar una decisión por Cristo. Pueda tomar una decisión por Cristo. Sí, eso es verdad. Pero también es verdad que la iglesia no está para quedarse encerrada entre cuatro paredes. Si es así, seremos una iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerta, ¿sí o no? La iglesia está para proyectarse. ¿Hacia dónde? Hacia el perdido, hacia el que necesita. Porque, hermanos, si no hacemos eso,
¿cómo la gente va a conocer del Señor? Diga. ¿Ah? ¿Usted cree que si nos paramos afuera a invitar a que la gente venga a la iglesia, la gente va a venir? ¿Ah? La gente no viene, hermano. ¿Sí o no? La gente no viene. Si usted le invita a un familiar que venga a la iglesia, si un familiar que tiene confianza no viene, ¿sí o no? Y le pone miles de excusas, no viene. Imagínese la gente pero el que tiene necesidad, a veces el que se asoma curiosamente, entra y gloria a Dios, reciba a Cristo. El Señor mismo lo trajo, pero esa tarea es nuestra. Esa tarea de ir a buscar y a predicar al perdido es nuestra, ¿sí o no? Jesús se hubiera quedado en su ciudad, ¿verdad?, natal o en su ciudad de crianza, y de ahí podía predicar el evangelio y gloria a Dios. No, Él se movió por todo Israel, ¿sí o no? Se movió de norte a sur, de este a oeste, predicando el mensaje de la palabra del Señor, el evangelio de salvación, y mucha gente lo siguió, mucha gente fue salva. Enfermos se sanaron, ¿por qué? Porque Él se movió. Él no se quedó estático. La iglesia no es una iglesia estática. La iglesia es un organismo vivo. ¿Cuántos lo creen? La iglesia es dinámica. La iglesia no está para quedarse sentada. Aquí sentados nos alimentamos, ¿verdad? Nos alimentamos de la palabra del Señor, pero eso que nosotros nos alimentamos, ¿verdad? También tenemos que devengarlo. ¿En dónde? Cuando se abren las puertas. Señor, ábrenos las puertas. Por eso es que oramos, Padre, abre las puertas de las cárceles para predicar tu palabra. No para que se fuguen los presos, ¿sí o no? Sino para predicar la palabra. Ábrenos las puertas de los hospitales para poder entrar y predicar tu palabra. Ábrenos las puertas de las instituciones militares, Señor, para que no nos impida nadie que anunciemos tu palabra. Ábrenos las puertas. Esa es la petición, el ruego, la súplica de la iglesia. Amén, hermano. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor estaba dando a esta pequeña iglesia, pero esforzada, ¿sí? Que quizás tenía, ¿verdad?, ese denuedo, ese interés de ganar las almas para el Señor, pero que se había guardado y no se había contaminado. Eso era lo interesante de la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia que había permanecido fiel. Alabado sea el nombre del Señor. Dale fuertes alabanzas a Jesucristo. Entonces dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Quién sabe, no? Si ese puñado de hombres y mujeres estaban orando al Señor, Señor, ábrenos las puertas de esta ciudad para que el idólatra se convierta a ti. Porque si ellos se habían convertido, qué difícil era que el resto pueda convertirse. Para Dios no hay nada imposible. Alguien diga amén. Para Dios no hay nada imposible. Entonces dice, y mire la promesa del Señor, ¿verdad? La cual nadie puede cerrar. Prohibido el diablo cerrar esa puerta, aunque se oponga. Nadie la puede cerrar, porque cuando el Dios eterno, el Todopoderoso dice, yo abro y nadie cierra, escuche, nadie cierra. Amén, hermano. ¿Sí? Dice en el punto y coma, ¿verdad? Dice, porque aunque tienes poca fuerza, acá hay que entender algo, ¿verdad? Muchos intérpretes de la Escritura concluyen que poca fuerza era una iglesia que de cierta manera estaba mermada, ¿verdad? Pero realmente en el griego la palabra fuerza aquí es micros, que quiere decir pequeño. Y la palabra tienes es ejos, ¿verdad? Que quiere decir posees. Es decir, si leemos todo junto, ¿verdad? Esta palabra en el griego está compuesta por micros, ejos, dunamis, que significa posees poder milagroso. Es decir, aunque eres una iglesia pequeña, posees un poder milagroso. No porque el poder viene de la iglesia o de los hombres, no, sino porque Dios mismo les había dado ese poder y esa convicción y les había dado, ¿verdad?, de su gloria, para que no desmayen, que aunque eran un grupo pequeño, en un pueblo, en un mundo idólatra, en el centro de este mundo idólatra, ellos no desmayen en predicar su palabra. Amén, hermano. Y que se mantengan fieles. Entonces, ese es en el griego, micros, ejos, dunamis, que significa posees poder milagroso o el poder de hacer maravillas. Amén, hermano. Porque en el tiempo antiguo, diferencia en parte a lo que es ahora, más que atacar la parte sentimental, la parte emocional de la persona, ¿verdad? En el tiempo antiguo habían muchas maravillas. Dios no ha cambiado. Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos lo creen? Dios sigue haciendo milagros. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia.
Y los milagros ¿verdad? Del Antiguo Testamento, los milagros de la iglesia primitiva, también se ven hoy en día. Pero en la iglesia primitiva era prescindible que, así como se predicaba la palabra, también descienda un poder milagroso. De tal manera que la gente, sumida en la idolatría, ¿verdad?, crea por la palabra y por el poder milagroso, ¿sí o no? Y por la palabra y por el poder milagroso. Por eso es que los enfermos sanaban. La Biblia enseña que aún la sombra de Pedro, ¿verdad?, sanaba a los enfermos, imagínense. Y dice que la gente traía las ropas, solamente traían la ropa, ¿verdad? Imagínense que usted esté enfermo y le lleven el calzoncillo suyo, ¿verdad? Y para que Dios lo sane, qué sé yo, algo de la ropa, ¿verdad? Y Dios lo sana. Imagínense el poder que había, ¿verdad?, en la iglesia primitiva, de tal manera que aún la sombra de Pedro dice que sanaba a los enfermos, pero no, dice una alabanza, ¿verdad? No era la sombra, ni tampoco Pedro, ¿verdad? Sino que era el poder de Dios, era el Cristo de la gloria, era Él el que se manifestaba en la iglesia llamado Pedro, la iglesia llamado los apóstoles, la iglesia primitiva, en todo hombre y mujer, ¿verdad?, que decidió aceptar, recibir a Cristo en su corazón y que se llama iglesia del Señor. Entonces, todo hombre que tiene, ¿verdad?, el nombre de iglesia, es hijo de Dios, también tiene el poder de aquel que lo llamó, alabado sea el nombre del Señor, y tiene la autoridad de aquel que lo llamó. La iglesia tiene autoridad, ¿cuántos lo creen? Amén. La iglesia tiene autoridad. Si la iglesia no tuviera el respaldo de Dios, ninguno de nosotros hubiéramos sobrevivido, ¿sí o no? Ninguno de nosotros, porque no estamos luchando contra un enemigo que es poca cosa. Ni tampoco podemos ignorar las maquinaciones del diablo. No, nuestra lucha no es contra el vecino, no es contra el malcriado de pronto de sus hijos, no es contra, ¿verdad?, su hermano que a la final hizo daño, no es contra el presidente de la república ¿verdad?, que no es contra los gobiernos corruptos. No, la lucha no es contra nada físico, la lucha es espiritual. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todas huestes espirituales de maldad, ¿verdad?, que habitan en las regiones celestes. Eso dice la Escritura. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces, esta iglesia, ¿verdad?, no solamente se le iba a abrir una puerta para el mensaje, para que el mensaje fluya, sino que Dios le iba también a dar el poder, por ser una iglesia fiel, a darle el poder para que además de eso existan prodigios y milagros, alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Entonces, esta iglesia iba a recibir, y de lo que iba a recibir, eso iba a dar. ¿Sí o no? Es lo que le dijo el apóstol Pedro, ¿verdad?, cuando sanó al cojo que estaba al pie de la puerta del templo, ¿verdad?, que le pidió dinero, y él dijo: no tengo plata, ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús, levántate, ¿verdad? Y ese cojo parecía resorte, hermano. Dejó de ser cojo, ¿sí? Entonces había poder. ¿Por qué no hay poder en la iglesia ahora, hermano? ¿Ah? ¿Por qué ha menguado el poder si Dios no ha cambiado? Y los planes de Dios no han cambiado para la iglesia, ¿sí? Filadelfia fue premiada, fue valorada, fue hasta cierto punto dado el testimonio de parte de Jesús, porque era una iglesia fiel, ¿sí? ¿Y por qué era una iglesia fiel? Sigamos leyendo. Dice: porque tienes poca fuerza, aunque tienes poca fuerza, dice. Número 1, has guardado mi palabra. Mire, número 1, has guardado mi palabra. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que a pesar de que aún el Nuevo Testamento no estaba todavía escrito como lo tenemos ahora nosotros, sin embargo, las bases doctrinales que habían recibido eran suficientes para mantenerse, independientemente si esas bases doctrinales atentaban contra cualquier filosofía pagana. Amén, hermano. Nosotros tenemos más responsabilidad todavía, porque para nosotros, que conocemos el Nuevo Testamento ya, ¿verdad?, ellos no lo conocían, ellos no tenían ninguna información escrita de cierta manera, sino la doctrina que se les había enseñado. Y en base a esa doctrina enseñada es que ellos se mantuvieron firmes en la fe. Nosotros conocemos todo, ya no hay nada oculto, ¿verdad? Ya no hay nada nuevo que revelar, ¿sí o no? Todo ha sido revelado. Todo ha sido revelado.
De cierta manera, la Biblia nos enfoca de muchas maneras algunos pasajes bíblicos, pero no dejamos de decir que ya en la Biblia no hay nada nuevo que revelar. Todos sabemos que viene un arrebatamiento, ¿sí o no? Todos sabemos que vienen 7 años de gran tribulación, ¿sí o no? Que es el futuro, ya no vamos a hablar del pasado. Todos sabemos que habrá guerras, rumores de guerra, terremotos, problemas, ¿verdad?, ambientales, qué sé yo. O sea, todos lo sabemos y todos sabemos que esos son principios de dolores. La iglesia primitiva no lo sabía, solo sufría persecución por guardar la doctrina, por guardar su fe, y no se manchó Filadelfia con la filosofía que lo rodeaba. Y eso era digno de rescatar por el Señor. Por eso dice, has guardado mi palabra. ¿Cuál palabra? Has guardado mi doctrina, ¿verdad? Porque a pesar de que Dios es pagano, me has reconocido a mí como el único Dios vivo y verdadero. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Y no había otro ídolo para ellos. No había otro ídolo en su corazón, sino el único reconocimiento de Dios, que era Jesucristo. Y dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En otras palabras, ¿verdad? Se mantenían firmes en Jesucristo. Alabado sea el Señor. Firmes en Jesucristo. Ahí sufriendo, ahí siendo vejados, ahí siendo vituperados, pero se mantenían firmes en Jesucristo, creyendo hasta el final a pesar de la muerte que les podía sobrevenir. Amén, hermano. ¿Sí? Esas eran las características de la iglesia de Filadelfia. Guardado la palabra y no has negado mi nombre, dice. El verso 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Mire, dice el Señor, ¿verdad?, que Él iba a entregar de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos. O sea, había un grupo de judíos ahí en Filadelfia. Había un grupo de judíos que se oponían a las enseñanzas o a las doctrinas cristianas. Porque en la doctrina cristiana, ¿verdad?, Jesucristo es el Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En la doctrina cristiana Jesús es Dios. ¿Alguien diga amén? No, en la doctrina judía o en la enseñanza judía, el Mesías aún no viene, aún no llega. Están esperando al Mesías. Entonces, Pablo dice que hay verdaderos judíos y hay judíos que no son verdaderos. ¿Sí o no? Hay judíos de raza, pero hay judíos nacidos en el Espíritu. Si te va a Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. Romanos 2, versos 28 y 29. ¿Estamos ahí? Dice el apóstol Pablo, escuche, dice, pues no es judío, mire, no es judío, aunque puede ser judío de raza, ¿verdad? De sangre, es decir, viene de linaje, ¿verdad? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, porque esto era, por supuesto, parte del pacto abrámico, ¿verdad? La circuncisión. Dice, sino que es judío, mire quién es judío, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, habían dos grupos de judíos también, ¿verdad? Un grupo de judíos de linaje y otros grupos que eran de linaje, pero que también eran del espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. En la actualidad, ¿verdad? En la actualidad se dice que solamente un 10% de los judíos aceptan a Jesús como el Mesías y creen en Jesús como Dios. Pero un 90% no, aún esperan la venida del Mesías. La primera venida, los judíos mesiánicos esperan la segunda venida, no la primera venida. ¿Quiénes se van al cielo? ¿Verdad? La iglesia compuesta de judíos y gentiles que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Esa es la iglesia, una iglesia formada por dos pueblos, ¿verdad? Que Dios unió dos pueblos para hacer uno solo, que es la iglesia. Judíos y gentiles que hemos creído en Jesucristo. Y esa
iglesia es la que será arrebatada a los cielos, no por linaje, sino por fe. Alabado sea el nombre del Señor. Porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador por medio de la fe. Y así hay muchos judíos, como los apóstoles que eran judíos, que aceptaron a Jesucristo por medio de la fe y creyeron en Jesús y murieron por Jesús. Y miles de judíos que murieron, ¿verdad?, por causa de no negar el nombre de Jesucristo. Sin embargo, hay un gran grupo que no cree que Jesucristo es el Mesías. Y por lo tanto, ese grupo, sobre el cual también pesa un pacto, ¿verdad?, que dice el apóstol Pablo que no es judío, si no son judíos de linaje, ese grupo tendrá que pasar la gran tribulación. Y lamentablemente, después de 7 años de gran tribulación, después de 7 años donde la ira de Dios se desatará sobre el mundo entero, es que podrán ver a Jesucristo venir en las nubes, ¿verdad?, venir desde el cielo, ¿verdad?, y posarse en el monte santo y decir: a quien traspasaron, ¿verdad?, al que negaron, era el Mesías durante tantos años. Amén, hermano. Amén. Si usted va al libro de Zacarías, capítulo 2, vemos esta gran verdad. Zacarías 2:10. Perdón, Zacarías 12:10. 12:10. ¿Estamos ahí? Zacarías 12:10. Y le damos con el entendimiento, ¿verdad? Mire lo que dice. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Punto y coma. Quiere decir, está hablando acá, ¿verdad?, de la parte final. Está hablando del derramamiento del Espíritu, ¿verdad?, Santo en los tiempos finales, cuando los judíos se vean rodeados, prácticamente exterminados, ¿verdad?, y ya no puedan más y griten en las calles y supliquen en las calles. Entonces dice que, ¿verdad?, Dios derramará un espíritu de gracia y de oración para que clamen ahí. Y cuando estén clamando, dice, después de eso dice: y mirarán a mí, dice Jehová, a quien traspasaron. Yo pregunto, ¿a quién traspasaron, hermano? ¿Ah? A Jesucristo, ¿verdad? Y dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Quién es el hijo unigénito del Padre? Jesucristo, ¿verdad? Dice: afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién también es el primogénito? Jesucristo. En otras palabras, ¿verdad?, el Señor derramará espíritu de gracia y de oración en momentos de angustia, en la gran tribulación, en el momento más álgido de la gran tribulación. Entonces el Señor derramará ese espíritu de gracia para que eleven sus ojos al cielo y puedan ver que quien viene como Mesías, esperado por ellos, es el mismo Jesucristo que lo negaron por más de 2000 años. Amén, hermano. Amén. ¿Sí? Y ahí el Señor peleará, ¿verdad?, por Israel. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces dice, sigamos en Apocalipsis. Dice que yo entrego a los que se dicen ser judíos y no lo son. Y ya vimos por qué no lo son, ¿verdad? Sino que mienten. Es decir, esta gente, ¿verdad?, obviamente contraria a la doctrina de la iglesia, que decía que Jesucristo era el Mesías. Ellos decían: Jesús no es el Mesías, Jesús murió y no resucitó, está bien muerto, cuando usted y yo sabemos que Cristo vive. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo está vivo, amén. Cristo está vivo, y a ese Cristo vivo es el del cual usted y yo no hemos agarrado. Y por eso tenemos la salvación eterna, porque hemos reconocido al Hijo de nuestro Dios, de nuestro gran Dios y Salvador, ¿verdad? Ahora dice, verso número 9, ¿verdad? Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Miren lo que hace el Señor por misericordia, sino abre una puerta. ¿Para qué? Abre una puerta para que los que no creen, crean. ¿Sí o no? Para que los que no aceptan, acepten. Abre una puerta para los que están alejados de Dios, ahora estén reconciliados con Dios. Para eso era la puerta abierta. Amén, hermano. ¿Sí? Y aquellos que blasfemaban contra los creyentes, que también eran judíos, ahí entre judíos y gentiles, que los que blasfemaban contra ellos, que los vituperaban, ahora en cambio sean creyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Como usted y yo, ¿verdad? Que antes
Quizás teníamos un montón de doctrinas idolátricas. Quizás teníamos un montón de creencias filosóficas. Algunos éramos cienciólogos, otros éramos, qué sé yo, ¿verdad? De nuevereros, de las doctrinas de la nueva era. Mira, hay algunos hermanos que han pasado por toditas las sectas religiosas. Me encontré con un hermano, dice, hermano, yo fui testigo sin Jehová, yo fui mormón, yo fui, ¿verdad?, pare de sufrir. Por todos había probado y ahora estaba probando el evangelio, a ver cómo le va. Y bueno, espero que ahora el Señor llene tus expectativas, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora estaba probando el evangelio. Entonces hay gente que sí, que ha pasado por todo, porque el hombre tiene una necesidad, un vacío espiritual que solamente lo llena Jesús en el corazón del ser humano. Alabanza, dale fuerte esa alabanza al Señor. Verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto es interesante, porque esto es, ¿verdad? Esto es una revelación presente en los tiempos de la iglesia de Filadelfia y futura. ¿Por qué? Porque todo aquello que guardan la palabra, que esperan pacientemente, ¿verdad? Un día se irán de esta tierra y no pasarán por el fuego, por la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, la ira de Jehová. Amén, hermano. ¿Cuántos esperan el arrebatamiento? ¿Ah? ¿Cuántos esperan escuchar las trompetas? Por eso es que nos mantenemos firmes, ¿sí o no? Por eso es que nos mantenemos firmes. Si no estuviéramos en la casa viendo el reprise de, qué sé yo, de la novela, no sé, ¿no? O estuviéramos en otro lado. No, pero nos sacrificamos, ¿verdad? Nos esforzamos, aunque no digamos como otros lugares que de pronto el esfuerzo es un poco más notorio, pero nos esforzamos, ¿verdad? Por eso es que me entristece un poco cuando la gente tiene un poco la enseñanza bíblica, ¿sí o no? Le gustan los que le gritan nomás, ¡ya! Y eso están contentos ahí los hermanos. Pero cuando hay una enseñanza calmada, tranquila, para que aprendan, ya no les gusta, ya no les gusta. ¿Sí? Sí, amén, hermano, sí. Por eso es que usted ve que hay 2 días en la semana que la iglesia está full, ¿sí o no? ¿Sabe cuáles días son, verdad? ¿Ah? Sí se ha dado cuenta, ¿verdad? O solo yo nomás me he dado cuenta. ¿Ya? El resto de los días mengua, no, o sea, mire, Dios mira el corazón, Dios prueba el corazón. Mire, el Señor quiere que nosotros le miremos a Él y no a los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el hombre no nos salva, eso tengámoslo claro. El hombre no nos salva. Quien nos salva se llama Jesucristo. Amén, hermano. Entonces el Señor librará también a la iglesia en un futuro, ¿verdad?, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Termino con el verso 11, hermano, y 12. Dice, he aquí, por tiempo, he aquí yo vengo pronto, dice el Señor. ¿Cuántos lo creen? Retén lo que tienes. Escucha esta palabra, retén lo que tienes. ¿Qué tienes, iglesia? ¿Ah? Lo que tienes, reténlo. ¿Qué tienes, iglesia? Lo que Dios te ha dado, eso reténlo. No lo pierdas, porque es fácil perder lo que Dios nos ha dado. Es fácil desviarnos del camino. Es fácil, ¿verdad?, estar un día gozoso y al otro día por un pecado estar con la cabeza en el piso. Entonces es fácil perder. El Señor dice, retén lo que tienes. Esfuérzate por retener lo que tienes. ¿Para qué? Dice, para que ninguno tome tu corona. Para que ninguno tome tu corona. Es decir, Dios nos dio la salvación. Retengamos la salvación. Amén, hermano. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. No permitamos que se contriste el Espíritu Santo. Dios nos ha dado bienes. Retengamos los bienes que tengamos. Dios nos ha dado vida espiritual para predicar un ministerio. Retengamos lo que tengamos para que nadie tome nuestra corona. Amén, hermano. Retengamos lo que tenemos. Verso 12 dice, al que venciere. ¿Cuántos son vencedores? Amén. Escuche, el vencedor. ¿Sabe quién es el vencedor? El vencedor es el que comenzó a pelear y terminó la pelea ganando. Ese es el vencedor. El que comenzó a correr y terminó la carrera ganando. Ese es un vencedor, ¿sí o no? Los otros son solamente esforzados nada más. Pero un vencedor es el que empieza y termina y es un ganador. Y dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más
saldrá de allí. Escuche, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y nosotros somos columnas, ¿verdad? Columnas de Dios. Una columna, ¿para qué sirve una columna, hermano? ¿Ah? Una columna sostiene, ¿verdad? Si usted tiene una columna flaquita, le pone una losa medio pesada. Entonces, Dios demanda de nosotros que seamos columnas, pero no columnas raquíticas, sino columnas, ¿verdad?, fuertes, para que cualquier viento, ¿verdad?, de crisis, de doctrina, lo que venga, no derrumbe el templo que Dios ha formado en nosotros, porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y hay que ser columnas fuertes, hay que ser columnas donde, ¿verdad?, cualquier peso que venga encima, lo soportaremos hasta el final, alabado sea su nombre. Al que venciere, dice el Señor, al que venciere, dice el Señor, a él yo lo haré columna, dice, ¿verdad? Columna en el templo de mi Dios, dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Póngase de pie, mi hermano. Por tiempo vamos a dejarlo ahí. Gloria sea al Señor. Cierre sus ojitos ahí. Cierre sus ojos. No sé si habrá alguna persona que nos visita esta noche. Levante su manito, quiero saludarle. Alguien nos visita. Gloria a Dios. ¿Ya eres creyente? ¿Eres cristiano ya? Amén, gloria al Señor. Dios te bendiga, amén. Saludos. ¿Habrá alguien más acá? Bien, oramos, iglesia. Padre, gracias por la enseñanza. Gracias porque a Filadelfia nada le reprochaste. Al contrario, alabaste su nombre, alabaste su perseverancia. Alabaste, Señor amado, que ha guardado tu nombre, que ha guardado tu palabra y que no ha negado tu nombre, Señor. Permite que como iglesia, Señor, podamos imitar a Filadelfia, que a pesar de que el mundo está rodeado de filosofías, de doctrinas, de información, Señor eterno, falsa, que el mundo está rodeado de un montón de situaciones que de cierta manera golpean, Padre eterno, esta columna que tú has formado, Señor, permanezcamos firmes hasta el fin. Al que venciere, es tu palabra, queremos ser vencedores, Señor. No queremos caminar o haber empezado una carrera y terminar en medio camino. No, Señor, queremos llegar hasta el final, porque solamente los que perseveran hasta el fin, dice tu palabra, esos serán salvos. Padre, gracias por esta enseñanza. Te damos gloria, te damos honra y alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale fuertes alabanzas a Jesucristo. Bendito sea su nombre. Amén.